y aprender de él. La verdad, lo felicito por su fidelidad, por su amor y su permanencia en el Señor. Es el premio final. Glorioso es comenzar, pero lo importante es terminar. Y en esta mañana me siento más que regocijado de haber dado un abrazo a cada uno y sentir ese amor en el Señor. Amén. Dios nos ha bendecido poderosamente estos días. Y estamos muy contentos, muy felices de estar aquí. Voy a darle un saludito a mi esposa, que ella así le salude de esta mañana. Bendecidos hermanos, qué bueno verlos a cada uno de ustedes y darles un abrazo. Ese amor, ese abrazo de humano, del sentir del Señor. Estábamos comentando hoy con una de las hermanas que eso se perdió totalmente, ¿saben? Ahora los hijos no llaman, testean. Eso es lo que ha hecho todo esto. Pero por eso uno se goza de poder abrazar a los demás. Hasta en las mismas parejas, no matan historia. ¿Dónde está el hablar, el gozarnos, el compartirnos la palabra del Señor? No dejemos que eso pase en nuestra vida. Ese calor humano tiene que seguir. El mal quiere algo con nosotros, pero yo estoy muy contenta y gozosa de ver mi familia. Y sobre todo de podernos abrazar y todo esto lo ha hecho el Señor. Esto no es nada, no es un viaje. Esto es un momento que ha dado el Señor de compartir juntos, los hermanos juntos, con un mismo sentir, con el sentir de Yahshua, con su iglesia. Amén. 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 Grandes cosas nos quiere mostrar el Señor a cada uno de nosotros. Y no quiere que nos quedamos atrás. Entonces uno debe despertarse todas las mañanas. ¿Qué tiene el Señor para mí? ¿Qué tiene el Señor para mí? Eso es grandioso. Grandioso. Entonces estamos aquí todos, bueno, muy gozosa, muy contenta de vernos todos ustedes. Y un abrazo, ese abrazo fraternal, ese abrazo del Señor. Amén. Amén. Bien, mis amados, vamos a abrir nuestros oídos y disponer nuestro corazón. Quizás usted piense, ¿qué tiene el apóstol para darnos hoy? No le voy a sorprender, no tengo para darles nada. Pero sí quiero decirles que estoy aquí para transmitirles lo que el Señor quiere que ustedes escuchen. Lo que Él quiere darles en esta mañana. ¿Ok? Sí. Voy a tratar de subir el televisor un poquito, a ver si los de atrás. No me piensas así. Por eso que lo metieron. Bien, tenemos esta mañana una buena pregunta.
¿Por qué cree usted que es tan importante que nos reunamos? ¿Por qué cree que es tan importante que estemos aquí? Quizás tiene una libreta, anótelo, ¿por qué lo tiene que hacer? A la larga de la enseñanza va a descubrir por qué es tan importante. Y usted va a comparar lo que tú creíste con lo que es la enseñanza. Porque yo creo que es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué es tan importante que nosotros nos reunamos y estemos juntos? Así que hoy quiero hablarles acerca de lo que es el misterio de la Shekinah. Siempre hemos mencionado y hemos escuchado, esto es la gloria de Dios, se ha manifestado la gloria de Dios, pero no conocemos el trasfondo de eso. Cuando nombramos la palabra original, entonces ya encontramos un trasfondo. Por eso me refiero a eso. Yo no estoy para hacer alarde de palabras ni de cosas de estas. Simplemente quiero compartirles el trasfondo real de lo que es el original de la palabra. La palabra Shekinah indica el lugar exacto donde Dios está. Es la manifestación misma de Dios en nuestras vidas. Entonces, esa pregunta va a resolvérsela a la larga de la enseñanza que tenemos hoy. Muy bien. Cuando Adonai ordenó a Moisés construir el tabernáculo, le dio los planos del mismo. Usted sabe que cuando Dios sacó a Israel de Egipto y llegaron al desierto, cada uno estableció su carpa para vivir junto con su familia, pero Dios también dijo, a mí me hacen una carpa, a mí me hacen una tienda. El nombre original pues es el tabernáculo, ¿no? La tienda de Dios. Digo, yo quiero que me hagan una tienda. Pero usted sabe que si le hubiera dicho al pueblo que me hagan una tienda, ¿cuántos planos hubieran resultado? ¿Cuántos gustos hubieran salido? Y cuántos planos hubieran presentado a la gente? Yo quiero que sea así, así. Y algunos se hubieran disgustado diciendo no le hicieron como yo quería. Pero en este caso, cuando Dios quiere algo, Él tiene una X muy grande. Anulado. Aquí mando yo. Y aquí se hace lo que yo quiero. Y como yo digo. Ese es el Dios que adoramos. Si no aprendemos a entender eso, usted va a vivir una vida mezclada en el camino del Señor. Entonces, lo primero que cuando Dios me reveló a mí esta palabra, y esto no fue un pensamiento, fue una visión que yo tuve, yo era como pastor, y yo me vi con una X grande así, roja delante de mí, pastor Leonel, anulado. Anulado. Y ahí para adelante empecé a entender que había un pastor soberano, y ese es Yahshua. Y eso me ayudó muchísimo en mi principio de caminar en el Señor. Así que cuando Dios quiso que le hicieran su tabernáculo, Él le dijo a Moisés estas palabras que están escritas en Éxodo 25:40. Cuídate de hacerlo como se te ha mostrado en el monte. Cuídate de hacer eso. Eran tan meticulosas, eran tan detalladas, tan exactas las medidas de cada una de los utensilios, que por eso se le dijo a Moisés, no puedes cambiar nada ni arreglar nada, lo haces exactamente como se te ha mostrado. Ahora, el tabernáculo fue hecho de cientos de piezas sueltas. Tenía tres partes, que era la primera parte donde se hacían los sacrificios. Ahí tenemos la pantalla del tabernáculo. La primera parte de los sacrificios. Había muchos utensilios allí, que eran los de matar los animales, las escaleras para subir a la terraza, las antorchas, en fin. Había una cantidad de cosas, pero eran los utensilios del altar. Luego, dentro de la carpa, habían dos secciones, que era la sección santa. Y si leen Levítico, ustedes encontrarán que había otra cantidad de cosas allí, donde estaba el menorá,
la mesa de los panes de la proposición y otras cosas más habían allí, pero meticulosamente eso va ahí. Ahí no pueden entrar las personas que dicen que llevamos tanto tiempo con esa mesa y ese lado, pongamos de este lado. No, él dijo ahí y ahí va. Ahí va. Así que después estaba el lugar santísimo que era exactamente igual. Otras cosas habían allí. Esas cientos de piezas grandes y pequeñas, de diferente composición, forma y tamaño, tenían que ser unidas la una con la otra de tal manera que casaran y formaran en el conjunto lo que Dios quería que se hiciera. Cuando todo se unía perfectamente, se aparecía el tabernáculo. Ahora, lo curioso es que el tabernáculo vino a construirse después de que Dios les había dado la nube. Después de que les dio la columna de fuego. Después de que les había dado el agua. Después de que les había dado el maná. Y después de que les había dado los mandamientos, las ordenanzas. Es después de todo eso que vino la formación del tabernáculo para manifestarse la Shekinah. Ahora bien, ¿dónde está el misterio de lo que yo quiero que ustedes comprendan y que Dios quiere que ustedes lo sepan? Si no alcanzo a llegar a la profundidad del caso, yo he dicho, Señor, discúlpame, mi lenguaje no alcanza a decir lo que tú quieres que yo diga, pero voy a tratar de hacer el máximo. El misterio de lo que Dios quiere que entendamos en este pacto es que el misterio está en los planos del tabernáculo. El mayor propósito de Yahvé era habitar en medio del pueblo. Dios tenía grandes cosas, quería bendecir la gente. Y no es eso lo que queremos nosotros, que nos bendiga, ¿verdad? Pero para Dios bendecirlo, eso no es. Dios quería estar ahí, en medio. O sea, más que las bendiciones que usted quiera recibir o pueda recibir, lo que Dios quiere, más que eso, es estar contigo. Eso es. Eso tiene que saber lo que es el deseo de Dios en medio de su pueblo. Bueno, el pueblo ya tenía las bendiciones de Dios, pero faltaba su presencia real. Y eso usted tiene que discernirlo como creyente. Como dijo Abraham, le dijo Isaac a Abraham, ya tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el altar. ¿Y dónde está? Quizá puede decir, tengo la casa, tengo el carro, tengo la salud, tengo el trabajo, tengo todo. Pero tú, ¿dónde estás? Es la gran pregunta que usted tiene que resolverse en el día de hoy, que Dios quiere que usted piense en eso. Porque la presencia de Dios es más que cualquier manifestación de bendición que Él te haya dado. Tú puedes brincar y saltar y dar testimonio a la gente de lo que Dios te ha dado. Pero más que eso, tu verdadera realidad es que usted pueda decir, está en mí. Su presencia está en mí. Es más que lo que le dio. Cuando usted aprenda a valorar eso y distinguirlo, habrá entrado en una nueva dimensión. Yo recibo que usted hoy entiende que Dios nos va a llevar a una dimensión diferente de su pensamiento. Y si puede meter tu pensamiento donde Dios lo quiere llevar, va a cambiar su estilo de vida de hoy en adelante. El tema que tenemos en el día de hoy es la primera parte. Tenemos unas 2 continuaciones más que la vamos a terminar en las últimas sesiones. Así que oír hoy tiene que oír la segunda y tiene que oír la tercera. Para que pueda entender todo este plano que Dios quiere decir. Ahora, toda esta construcción de ese tabernáculo que ustedes ven, vino mediante un hombre
llamado Bezalel. Dios había llenado con su espíritu a ese hombre. Y mediante Bezalel, el espíritu de Dios construyó el tabernáculo. Póngale mucho cuidado al orden que yo digo de las cosas, porque no puedo repetirlo muchas veces. Usted lo va a discernir. La palabra Bezalel, o el nombre de esta persona, significa la sombra o la protección de Dios. Eso está ya en Éxodo 31 y Primera de Crónicas capítulo 2. Porque fue Dios mismo quien nombró a Bezalel. Él dijo, lo llenaré del Espíritu de Dios en sabiduría y en entendimiento y en conocimiento y en habilidad para toda clase de artesanía, para diseñar medios útiles para trabajar en oro, en plata y en cobre, y en trabajo de piedras para engastarlas y en trabajo de madera para hacer productos de toda clase. ¿Qué revela esto? El Espíritu de Dios es el que cumple todos los planes de Dios. Moisés estaba puesto para reproducir todo lo que le había sido mostrado. Y esta palabra fue la misma que el Señor me dijo, por eso yo estaba temeroso y aún lo estoy hoy. No se te olvide decir, tal como yo quise que yo. Y la mente de uno, pues, es corta. Por razón, Pablo dijo alguna vez, estoy temeroso y temblando. Llegar a omitir cosas. Así que de eso dependía que la presencia de Dios estuviera en el tabernáculo. De esa legalidad de cosas. No había una sola pieza que no tuviera conexión una con la otra. En los tres lugares. En el altar, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Todas las piezas tenían un diseño único para el lugar que debía funcionar. Todo debía armonizar lo uno con lo otro para ser aceptada el día de la dedicación a Dios. Cuando todo estuviera en el orden que Dios lo dijo, me imagino que el mismo Dios decía a Moisés, déjenme ver cómo lo hizo la cosa. Si todo estaba en el perfecto orden, no es lo que ustedes hacen cuando dicen algo, vamos a ver si todo está en orden. Como yo dije, pues Dios hizo eso con Moisés. ¿Por qué razón? Porque tenía que estar todo en el orden que Dios dijo para que su presencia se manifestara. Ahora Dios estaba con ellos, pero él quería manifestar su presencia. Y eso es lo que es ya la Shekinah. O sea, podemos decir, Dios está conmigo y siempre va conmigo. Sí, pero ¿y la Shekinah? Ese es el punto más allá que debemos nosotros discernir, y quiero que ustedes lo entiendan el día de hoy. Porque si se hace conforme a su ordenanza, tal como lo señala el Salmo 133, perdón, si se hace así, se cumple la profecía que dice, allí envía Adonai bendición y vida eterna. Ya la tenemos, esa es la vida eterna, seguro que sí. Pero no está hablando de la vida eterna que nosotros imaginamos, sino está hablando de la vida que sustenta la continuidad minuto a minuto. O sea, ya tenemos los equipos funcionando, pero esto tiene una conexión, no sé hasta dónde llega, pero sé que llega a una central. Pero tenemos todo. Si nos conformamos con tenerlo todo, pero la conexión se corta en algún lugar, y nos quedamos acá. Lo importante no es tener las cosas, lo importante es tener la conexión directa. Así que no te gloríes de decir cuánto Dios te ha bendecido y te ha dado, sino de qué conexión tú tienes en el momento
de cada instante de su vida. Porque el propósito de Dios es estar continuamente dando vida. Porque Dios es un Dios de rejuvenecimiento. Pregunto yo, ¿por qué te tienen que cortar las uñas? Porque van creciendo, ¿verdad? Y las que tiene hoy no las que tenía hace un mes. Porque hay una, pues la vida que tú tienes hoy no es la que tenías hace un mes. Todo tu ser tiene que irse renovando. Cuando tú entiendes esto por el milagro de la revelación del Espíritu, eso es lo que destruye toda célula cancerosa, diabética, lo que sea, porque esas células dañadas van siendo restauradas, quitadas, y vienen las nuevas que te forman una vida totalmente nueva. Y eso es lo que impide que llegues a la vejez. Hay que ver eso en la gracia del Señor. Así que todos los utensilios, mira un punto importante, todos los utensilios debían de estar marcados. Todos. Y todos tenían un letrerito que decía Santidad Adonai. Todos estaban marcados. Ahí no venía, te rompió eso de plástico, no. Eran los que él era su propiedad, todos estaban marcados. Los utensilios tienen que ser santificados, dedicados y consagrados a Yahvé para formar el tabernáculo. Ahora, era el deseo de Dios vivir y habitar en medio de su pueblo. Y demandaba que todo fuera santo en su habitación. Y que todos los elementos estuvieran dedicados y consagrados a él. No se usaba un instrumento del tabernáculo dedicado a Dios y consagrado a Dios y con el sello santidad a Yahvé para ninguna otra cosa. Que me falta una escalerita para subir a la terraza de mi tienda. Pues no la hay. Tómenla del altar. Esa no sirve. No. Eso era del altar. ¿Entiende eso? ¿Sabe usted que esos utensilios una vez fueron utilizados para tomar vino en Babilonia por el rey Belsasar? Y por haberle dado un uso diferente, vino la voz de Dios y la escritura en la pared. Y vino un terrible juicio. ¿Sabe que nosotros a veces, hoy disfrutamos nosotros, y en el mundo se hace eso? Tenemos instrumentos, músicos, pero con ese instrumento le tocan a Dios y le tocan al mundo. O a veces vienen del mundo para tocar a Dios. Son de allá y son de acá. Pero los instrumentos dedicados a Dios son de Dios. Y es para lo único. Todo esto es lo que trae la gloria de Dios a nuestra vida. Todo eso. Cuando vamos entendiendo eso, vamos entrando en una dimensión diferente de gloria y de temor, honra y gloria al Dios del cielo. Ahora, el tabernáculo estaba formado, pues voy a decirle, por piezas consagradas, dedicadas y marcadas. Con la palabra santidad a Yahvé. Por eso es que tocar un elemento del tabernáculo era delicado. Estaba tocando lo de Dios. En el tabernáculo se sentía el sentido de pertenencia. Todo le pertenecía a Yahvé. Nada estaba fuera de su pertenencia o de su propiedad. Ahora, todo esto comenzó cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, frente al monte del Sinaí. Ya habían salido de Egipto. Y era mientras iban camino hacia la tierra prometida. Ahora, ¿qué vemos de todo esto? Que Dios es celoso. Dios es estricto con lo que ha sido dedicado a Él. ¿Ha visto a estas personas que de pronto
Tú vas a su apartamento, su casa, su cuarto, y de pronto alguno llega y coge, no me toque eso. ¿Verdad? Use lo suyo, pero lo mío. Esas mujeres tienen sus pistas, labios, no me toque eso. Eso es celosos. Ese celo es el que Dios establece con sus utensilios. Llevan la marca. Es mío. No tiene otro uso. Es mío. Y la fiesta de Belsasar en Babilonia se consideró una fiesta pagana porque bebieron vino para celebrar su fiesta que tenían. Se convirtió en una fiesta pagana por el hecho de usar lo que no debían de usar. Y apareció la escritura en la pared que descifró Daniel, que decía, parsi. Y quiere decir, pesado ha sido y ha sido hallado falto. No diste el peso necesario. Eso está allá en Daniel 5. Entonces, esa gente la puesta en la balanza de Dios y no dieron el peso que tenía. ¿Por qué? Porque se usaron los utensilios para algo pagano y corrupto. No se les podía dar otro uso que no fuera el servicio a Dios. ¿Han entendido eso hasta aquí ahora? Ahora yo espero que lo que el Espíritu quiere que les enseñe, lo sepan ya. Ahora bien, vamos a una segunda parte de esto. Una vez que se establece el tabernáculo, empieza una nueva etapa con la gloria de Dios entre ellos. Y es lo que se llamó el nuevo pacto. Para nosotros la palabra nuevo pacto es un nuevo convenio, una nueva alianza, una nueva forma. Le damos muchas interpretaciones, pero la palabra nuevo pacto no nos da el significado ni el trasfondo de lo que debiera de ser. Pero si encontramos la palabra original que dice el Brit Hashadá, eso ya es otra cosa. Ya Dios está hablando de algo diferente. Así que cuando Adonai establece el Brit Hashadá con el propósito de entrar en una relación, porque cuando hay un matrimonio, básicamente se dice, hay un pacto. Pero por causa de haber un pacto es que hay un rompimiento. O hay falla. Un pacto. Un pacto que se celebró ante el hueso, ante muchos, y con testimonio, y se dio figuración de lo que pasaba ese día, hasta que la muerte de los padres, en fin. Es un pacto, pero los pactos se rompen. O si no, no hubieran tantos divorcios por ahí, ¿verdad? O tantos hogares abandonados, porque son pactos. Pero cuando se habla del Brit Hashadá, no hay eso. Ya no hay eso. Porque el Brit Hashadá es relación. Una relación no de apariencia, sino una relación de unidad perfecta. Mezclado lo uno con lo otro para formar una sola cosa. Eso es lo que es en realidad el Brit Hashadá. Entonces, para Dios celebrar eso, vino su presencia, llenó de gloria el tabernáculo y el pueblo se dio cuenta que todo había sido aprobado y que de ahí para adelante Dios estaba entre ellos y ordenaba hacer las cosas. Ahora, ¿qué es lo que nos transfiere esto a nuestro tiempo que vivimos? Te dirá, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros el caso de Israel y todo? Nos importa mucho. Si no supiéramos eso, no sabemos lo que somos hoy. Si no entendiéramos lo que pasó allá, no entenderíamos esto. Pero si entendemos lo que sucedió allá, vamos a entender lo que somos hoy y lo que sigue de aquí para allá. Lo que Dios estaba diciendo era sencillamente que Dios estaba planeando formar un tabernáculo espiritual. Aquel era terrenal. Él quería formar un tabernáculo espiritual.
por la misma razón que tuvo con Israel, es la misma razón que tiene con nosotros. El mismo deseo, el mismo propósito, el mismo anhelo, pero los mismos requisitos, los mismos reglamentos, el mismo celo, el mismo sentido de propiedad y el mismo sentido de procedencia, de pertenencia. Porque Dios tiene sentido de propiedad y nosotros tenemos sentido de pertenencia. ¿Comprenden eso? Uno tiene propiedad, el otro tiene pertenencia. O sea, Dios dice, tú eres mío. Y tú dices, yo soy de él. Se acabó la libertad. Se acabó ese sentir humano y natural. Ahora, cada creyente viene a convertirse entonces en la realidad divina. Cada creyente es un utensilio. Y cada creyente fue marcado con propiedad de Dios en el sello que se manifestó el día de Pentecostés, que el Espíritu de Dios vino a cada utensilio para decirle, eres de mi propiedad. Usted sabe qué tan ciego está el que dice, yo hago con mi vida lo que yo digo. O cuando dice, aquí mando yo. ¿Ves la tanta ignorancia en que vive un mundo sin Dios? Así que lo que Dios estaba formando era el tabernáculo espiritual. Ahora entramos en este momento. Cada creyente ha sido sellado y se le ha puesto la marca de Yahvé, de Adonai, santidad, Adonai. Cuando no entendemos eso, como que encontramos por el camino muchas cáscaras de maduro y nos deslizamos o nos tropezamos. Pero cuando se entiende esto por revelación del Espíritu, paró todo eso. ¿Que usted camina? Porque Dios te hizo así. Camina, no por temor a nada. Entonces, viene un consejo ya, el consejo apostólico. Y es que dice, no contestéis al Espíritu. O sea, no manchéis el sello con el cual Dios te ha sellado. Efesios 4:30. Porque ustedes han sido dedicados y consagrados a Dios. Y ningún pedazo de madera por allá vino a presentarse a Moisés. Yo quiero ser. Ningún pedazo de oro vino, no. Moisés dijo que recogía todo, lo trajo. Esto me sirve, esto no me sirve. Así que usted no vino porque quiso. Ni usted está aquí esta mañana porque quiso. Ni usted está en el Señor porque quiso. Los que piensan así, cuando viene un momento difícil, yo quiero la toalla, mi amor. Porque ese tiene un pensamiento que no es el que estamos hablando. Pero cuando usted es un utensilio, usted está en el lugar que fue colocado. Y para lo que fue colocado. Si entendemos eso, vamos a guardar nuestro límite, vamos a tener pocas palabras y fácilmente no vamos a estar metiendo la pata. Porque un utensilio del sacrificio del altar, con libertad, por ser santo y por estar marcado de Dios y por estar dentro del círculo del tabernáculo, podía decir yo me voy para el lugar santo. No se podía, era donde estaba. ¿Qué es lo que a veces no todos hacemos? Yo ya lo sé, ¿por qué no puedo dictar doctrinas si yo ya lo sé? Ya yo la sé, pero fue llamado para eso. ¿Para qué me fue llamado? Para dar vida. Lo que Él ha hecho en mí, eso es lo que yo voy a hacer.
Si se sale de ahí para decir otra cosa, bueno, lo dejo a su consideración, a su pensamiento. Así que cada creyente tiene la marca de propiedad de Adonai. Usted se atreve esta mañana ante una cosa interesante. Ustedes dicen, el cielo y la tierra nos están oyendo. ¿Y usted sabe cuántos ángeles hay alrededor? El viernes cuando veníamos para acá, no salimos para que no se confundiera el taxista que nos iba a llevar. Salimos a ciertos lugares, metimos en un lugar muy oscuro, estábamos las maletas allí, pero vino un pensamiento. Estas maletas, nosotros de viaje, un lugar oscuro, esto está aquí como que produce nervios, ¿verdad? Pero yo que termino de pensar eso, cuando alguien venía corriendo por la parte de atrás de los carros, porque había llovido y hacía ¿eh? Y llegó hasta donde estaba el pie de María, y ahí paró. Y yo miré y yo le dije, María, ¿tú escuchaste? Pero no vimos a nada. Yo dije, estamos tranquilos. Así esté oscuro o no esté oscuro, ellos están ahí. Cuando usted se acostumbre a un nivel de compañía angelical, su vida es diferente. Cuando te acostumbres a la presencia de Dios en tu vida y en tu hogar, todo será diferente. ¿Cómo le vas a decir a tu esposa cuando sabe que Dios está? Cuando la llaman. ¿Oíste eso? O dame bolsito para que el Señor escuche. Pero es porque tiene sentimientos de pertenencia, es porque tiene conocimiento de su presencia y porque sabe quién es delante de sí. Entonces, podrá decir usted conmigo, hoy yo sé que soy un utensilio marcado de Dios para su propiedad, para formar el tabernáculo. ¿Sabes por qué es tan importante esta reunión? Cada creyente viene a ser un utensilio vivo que unido a otro forma el tabernáculo. Porque tiene que haber conexión. Usted no puede decir, cuando llega, como sucede en los religiosos, ya está sentada jugando yo siento. No hay conexión. Pero en la familia hay conexión. Esté donde esté, usted quiere estar al pie de, pues yo quisiera estar al pie de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero estoy porque hay un sentido, porque hay conexión. No permitan que nada rompa la conexión, porque hay muchas cosas que quieren romper con eso. La relación de amistad en los hogares, en la familia, en la iglesia. ¿Por qué muchos se van de la iglesia? Porque la rompen la conexión que tenemos. Ahora, Dios conoce a los utensilios uno por uno. Les ha dado vida propia y voluntad propia para que por voluntad propia sean dedicados a Dios en lo que Dios quiere que se dedique. O sea, recibe la capacidad de consagrarse a Dios. Tienes el derecho, la capacidad de hacer a Dios de hacerlo o de no hacerlo. Mire qué Dios tenemos. Entonces viene el punto, como dijo el apóstol Pedro, cada uno de vosotros, como piedras vivas, sed edificados como edificios de Dios. Primera de Pedro 12. Ahora, para construir el tabernáculo de Dios y no del hombre. Entonces, ese es el asunto. Siempre anduvimos por muchos lugares en iglesias religiosas, donde el pastor dijo, yo voy a hacer una iglesia. Nosotros nos metimos ahí. O encontramos lugares donde había una gran congregación, donde una gran junta decía, esta es la iglesia que nosotros manejamos. Y nosotros nos metimos ahí.
Pero bendito sea el Dios del cielo que llegamos a un lugar donde no hizo la iglesia, el hombre la hizo. Y somos su pertenencia. Él es nuestro pastor. Ahora este tabernáculo se llama casa de Dios, templo de Dios, edificio de Dios. Y ni siquiera menciono la palabra iglesia, porque no viene del original. La palabra iglesia viene de el griego, que quiere decir iglesia, reunión, junta o asamblea. Ni siquiera la menciono, porque no nos alcanza a dar el trasfondo de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Por eso a veces buscar la profundidad en el griego no la encontramos. Porque la gente hoy dice, esta es mi iglesia. Dice, bueno, la hiciste tú. O algunos creyentes dicen, esa es la iglesia del pastor. Tal. Está bien. Eso no está mal que lo diga porque es de él. Pero Dios quiere que entendamos que estamos en la iglesia donde Él es el constructor, el propietario y el celoso. Pues algunas veces algunos dicen, yo no entiendo, pastor, cómo algunos los veo que caminan y caminan por ahí deslizados y hasta se rompen las piernas caminando por donde van y no les pasa ninguna otra cosa. Y yo medio saco un dedo y siento el machacón. ¿Por qué? Por esto. Porque Dios es estrictamente celoso con sus utensilios. Y lo otro, pues lo define Dios, ¿no? No somos nadie para juzgar a nadie. ¿Recuerdan ustedes que Adonai llama a Saulo? Y exactamente como Moisés lo llevó al monte. Y le mostró los planos del segundo tabernáculo, o sea, del tabernáculo espiritual. Le mostró los planos. Así como se lo mostró Moisés en el monte Sinaí. Pablo después dice con mucha autoridad, yo, como perito arquitecto, yo como el que minuciosamente sé cómo van las cosas, y que soy el arquitecto de esto, porque me lo mostraron, y lo estoy haciendo según él. Y ahí de mí si no lo hago así, dice él. Él sabía con quién estaba tratando. Y luego dice que él le mostró los planos para construir el edificio. Dice, pero yo pongo el fundamento y otro edifica encima. Y cada uno se va a edificar. Y hace separación. Ahora, la diferencia ahora es que cada utensilio es vivo, cada piedra es viva, y muchos van a colaborar en esta construcción en la obediencia al conocimiento y revelación que va a recibir. O uniéndose a otros para ocupar el lugar de su ubicación. Porque el que nos ubica es, y cada uno va ocupando el lugar que Dios le asignó para formar el tabernáculo que Dios quiere que se vea para manifestar su gloria. Y si ustedes saben, el tabernáculo en la jornada se desbarataba. Ya no sabían de verdad. Y cuando llegaban a parar, armemos el tabernáculo. Se desbarataba y seguía, armemos el tabernáculo. Y no es eso lo que hacemos. Terminada esta gloria, se desbarata el tabernáculo, porque cada uno fue para allí. Pero hay que volver a hacerlo. ¿Cuándo? En la próxima. Levantamos el tabernáculo. ¿Para qué? ¿Para poder saludar a mi hermano? No. Para que esa gloria se haga manifiesto. ¿Ven lo importante que es reunirse? Pero es que yo solo me reúno como las escaleritas y el que sube por ahí es el sacerdote para subir al altar y yo no, y ahí no me muevo. Pero es parte del tabernáculo. No es lo que tú haces, es lo que tú eres. Tienes que empezar a valorar quién tú eres, no lo que haces, ni lo que piensas hacer. Así que es valioso.
Porque cada utensilio funciona de acuerdo a su diseño. No tiene otra función. Los del altar, los del lugar santo, los del lugar santo. Es valioso por lo que es, por el lugar que usted ocupa, por la tarea que desempeña, por el lugar que le ha sido asignado. Si invierte el propósito y cambia el lugar, no funcionará. Así que el Espíritu de Dios vino a su vida para que usted pueda traducir los propósitos de Dios a una realidad viviente. Formar su morada. Y yo doy gracias a Dios que alguien se verá tú, y ya me puso el piso para ir trabajando más encima sobre eso. Cuando hablamos de la realidad de Dios. Bueno, vamos a mirar una tercera parte en ese. Después de que ya la nube, el agua, el fuego, el maná, el tabernáculo, los mandamientos que fueron dados para hacerlo. Entonces viene una tercera parte. Y es lo que en original es los mishpot. O sea, las leyes de la Torá. Una vez que se establece el tabernáculo, Yahvé da los estatutos de vida. Tras la palabra estatuto, que es la que nosotros conocemos, hay una palabra hebrea que tiene el significado de que yo quiero hablarles en este día. La palabra de todo ese conjunto que el pueblo evangélico ha llamado la ley de Moisés. Ahí lo dice la cosa. Entonces, por eso es que muchos dicen, no se meta al Antiguo Testamento porque eso es la ley. Hay una seriedad total. Yo quiero quitar esa venda. Porque la palabra no es ley en ese sentido. Hay una palabra tras eso que significa y dice hukah. Hukah. Que quiere decir algo que para nosotros sería como ciertos reglamentos, como ciertos estatutos, ciertas prescripciones o términos. Para ampliar un poquito más, miramos la raíz hebrea que dice es tukahal. ¿Qué quiere decir? Es un lugar, es una acción, es un decreto, es una voluntad que convoca. Convoca. Que hace acercar, que hace congregar, que pone en fiesta. Es algo que hace llamar, es algo que reúne, es algo que unifica. O sea que esa palabra hukah es bastante amplia para que entendamos estos aspectos del plan de Dios. Entonces, encontramos este hukah y que su raíz última, hacia atrás, porque el hebreo nunca lo lleva uno hacia adelante, siempre lo lleva hacia los principios. Usted sabe que cuando coge usted el Tanakh en hebreo, tú no comienzas aquí, tú comienzas acá. A ver, de acá para acá. ¿Y por qué los judíos hacen las cosas al revés? Bueno, Dios lo hizo así. Pero ¿quién es el que está al revés? Él o nosotros. Porque él empieza por la derecha para terminar en la izquierda. Cuando nosotros comenzamos siempre por la izquierda, terminar en la derecha. Una novela comienza en el primer capítulo, la primera hoja, de la izquierda, y termina en la última. Pero Dios no empieza así. Dios empieza en la última. ¿Por qué? Porque Dios primero escribió lo último y final, y después escribió el principio. Dios primero dio detalle de lo final para dar el detalle del principio. ¿Puede alguien entender esto de Dios? Pablo dijo, cuán insondable, cuán inescrutable son sus caminos. ¿Quién podrá entender? Pero yo sé que usted entiende esta mañana. Así que yendo hacia atrás, yo llego a una última palabra de ese mandamiento.
Y es la palabra de Jucat, que la última hacia atrás es el to, el raj. ¿Qué significa eso? Esa es la última palabra que tiene que ver con el Génesis 1:1. Creación de cielo y tierra. O sea que lo que Dios estaba diciendo era que los cielos y la tierra respondían con bendición a los que fueron marcados y elegidos con la palabra santidad, Adonai. Y si ustedes miran, la palabra dice que es una orden que Dios le dio al cielo y a la tierra. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Adonai. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dijo Adonai. Dejaron a Adonai Yahvé y provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron a Dios. Isaías 1. Así que a los cielos y a la tierra llamó Dios por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Adonai tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Adonai, a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les había de dar. Deuteronomio 30. Ahora, el propósito y los planes de Dios eran que su voluntad se hiciera manifiesta y real para cada uno de los llamados y dedicados a Dios. La tierra y el cielo estaban comprometidos para dar bendición a los marcados de Dios, en sus cosechas, en su ganado y en su familia. Así que cuando Dios establece el tabernáculo espiritual, la última palabra que dice es Tohah. Quiere decir, indica que el universo mismo, la tierra misma, fue puesta a favor suyo, a favor del tabernáculo, a favor del pueblo, a favor de los elegidos. Pero de igual manera también el cielo y la tierra estarían en su contra si abandonan los subcápsulos. La tierra no te producirá. ¿Ha visto lo que está pasando en Estados Unidos? No hay cosecha. Ni para los hombres, ni para el ganado. La tierra se está tornando estéril totalmente. Polvo. Porque comenzaron en los subcos de Dios y terminaron en los principios de Satanás. Y ahí va. Y cualquier nación, cualquier familia, cualquier persona que abandone los subcos de Dios y comience a vivir en sus propios principios, su vida no tendrá la bendición ni del cielo ni de la tierra y empezará a ver que las cosas comienzan a caminar mal. Como pueden ver, se forma el tabernáculo y luego viene el herraj. ¿Qué es el herraj? Está encerrado en el Salmo 133:1. Mira cuán bueno y cuán delicioso. Digámoslo todo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Los hermanos de David. Ese es el verdadero Sukkot, tabernáculo de Dios. De una manera detallada, la medida de los utensilios del tabernáculo fueron dadas. Los planos de Dios estaban trazados y diseñados para que cada uno viviera cada día y en cada momento de su existencia. Por eso es que cuando llegas a este nivel de voluntad de Dios, ya ninguno dirá cuál es, Señor, tu voluntad. Porque ya sabe dónde está.
La silla no puede, yo para qué fui hecho, pues para que alguien me miente. Y el micrófono, ¿para qué fui hecho? Pues para que esté en la mano de alguien, alguien por ti. ¿Y yo para qué fui hecho? Ya, ¿cuál es la voluntad tuya hoy? ¿Todavía no la sabe? Ya debes de saberla. ¿Para qué? Eres utensilio de los caminos de Dios. Pero hay que pasar a ese siguiente nivel. Y no es porque quiera, es porque se abre el sentido del Espíritu y lo pueda comprender y entender. Así que el Espíritu de Dios vino para guiar a cada uno en cada momento, en cada día y en cada circunstancia. Y es lo que llamamos caminar en obras preparadas y antemano. Entonces el objetivo es que cada uno encuentre su lugar en el tabernáculo y camine en la voluntad perfecta, sin abandonar su lugar por el cual fue diseñado. El Espíritu de Dios ya nos dio el poder para hacerlo, de vivir así, de caminar así, de ser así, de mantenernos dentro de las medidas ya señaladas, de estar ubicados y firmes donde Él nos colocó. En cualquiera de los 3 lugares que usted esté ubicado, ahí oficiar, ahí tener armonía, para estar así conectado con todos los demás utensilios. Esa es la importancia de las reuniones, de juntarnos en uno, de formar el tabernáculo vivo. Este era el sentir de Yahshua. Este fue el sentir de Adonai. Y Pablo dice, hay en vosotros el sentir que había también en Yahshua. Para de sentir. Y a ese sentir es que usted quiere llegar. Llegar a sentir lo que sintió Yahshua. Estar juntos y en armonía, sin movernos de ahí. Casi que estén diciendo los miembros, ¿y cuándo cuándo levantamos el próximo tabernáculo? ¿Cuándo? Pastor, ¿cuándo? En la próxima. Está como con ese entusiasmo de ser parte de oficiar en el tabernáculo de Dios. Pero es que yo hoy nada me pueden hacer. Ay, deje esto allá abajo. Deje esta persona allá en el nivel de abajo. Suba al nivel que Dios quiere. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Yahshua. Formar, armar y levantar el tabernáculo. Unidos en un solo sentir, un solo propósito, una sola mente, un solo espíritu. ¿Para traer qué? La presencia de nuestro amado Adonai. Está aquí con nosotros, Señor. Que suceda lo que Dios quiera que suceda en cada día. Y que su palabra quede firme en cada corazón. Les amo por todo mi amor. Y Dios les bendiga. Bendecidos por toda la vida.